¿Habían escuchado alguna vez el término resonancia mecánica? Probablemente más conocido tan solo como resonancia, desde un vaso rompiéndose hasta el tambaleo de un puente. La resonancia es un fenómeno que ocurre cuando las ondas emitidas por un cuerpo oscilan con la misma frecuencia natural de otro cuerpo. El vaso al romperse es un ejemplo de una resonancia mecánica destructiva que ocurre al cantar una nota que concuerde con la frecuencia en la que vibra el vaso. Y el tambaleo de estructuras es un caso que puede ocurrir cuando temblores se emiten a la misma frecuencia de estas, ya sea que estos se muevan de manera oscilatoria. Para entender esto, estudiaremos el péndulo como un movimiento armónico simple, la cual se define cuando existe una fuerza de restitución que crea este movimiento de ir y volver al lugar de origen continuamente. Mismo fenómeno se puede observar más cotidianamente en un resorte o en un columpio. Y estos ejemplos se pueden analizar matemáticamente en un caso ideal como una ecuación sinusoidal. Para estudiar el comportamiento del péndulo, se observó cómo actuaban un sistema de 5 péndulos de los cuales 2 tenían el mismo largo. Mientras los péndulos permanecían en reposo, se hizo oscilar uno en un ángulo pequeño, realizando el mismo procedimiento para cada péndulo y concluyendo que aquellos con largos distintos no se veían influenciados por el movimiento del péndulo oscilando, mientras que aquellos con un mismo largo se transmitían energía el uno al otro. De esta manera, uno aumentaba su amplitud a la vez que el otro la disminuía. Esto se resume en que el valor de su frecuencia angular depende únicamente del largo. Por lo tanto, al tener mismos largos tienen además mismas frecuencias y por lo tanto entran en resonancia. El péndulo doble es un caso especial de un péndulo colgando de otro péndulo. De este destacaremos 2 posibles casos esenciales. El movimiento en fase, que se define cuando ambas masas se mueven a una misma frecuencia y dirección, y la contrafase, cuando las masas se mueven a misma frecuencia pero en direcciones contrarias. Estos casos se darán en ciertas frecuencias específicas que se obtendrán gracias a las ecuaciones del movimiento del péndulo, donde consideraremos además masas y largos iguales. Obtenemos así 2 resultados, una frecuencia angular sub 1, correspondiente a la frecuencia que necesita el péndulo para oscilar en fase, y una frecuencia sub 2 para la frecuencia del péndulo en contrafase. Ambos modos de oscilación se pueden activar incorporando un péndulo simple que comparte frecuencia angular con uno de estos modos, tal como se muestra en los videos. El mismo desarrollo se puede realizar con resortes acoplados. Si el resorte tiene 2 masas, se pueden comparar con un péndulo doble, existiendo para este un modo en fase y uno en contrafase. Con las ecuaciones del movimiento del resorte se pueden resolver también los valores de la frecuencia angular en los 2 modos de oscilación, considerando nuevamente masas y constantes de elasticidad iguales. Obtenemos de esta forma una matriz con las que, calculando el determinante, podemos obtener los valores de las frecuencias angulares en ambos modos, obteniendo así una frecuencia angular sub 1 que nos daría la frecuencia angular en fase y una frecuencia angular sub 2 que nos daría la frecuencia angular para el modo en contrafase. De la misma manera se trabaja con el péndulo. Gracias por llegar hasta acá.